Y vamos a seguir estudiando Lucas. Y la última semana que estuvimos estudiando Lucas, hace 2 semanas, lo que vimos fue esta oración. Y te acuerdas, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, enséñanos a orar. Y es una buena petición. Y ellos se acercan a Jesús y ¿quién más nos podría enseñar a orar sino Jesús? Y qué mejor manera de aprender que de Él. Y lo que vemos es que Jesús tiene esta oración, la que todos conocemos como el Padre Nuestro. Y lo que vimos la semana pasada es eso, qué significa el Padre Nuestro y por qué Jesús ora de esta manera. Y cómo Jesús se acerca como un hijo a un padre. Y cómo tú y yo podemos acercarnos ante Dios como un padre. Y Jesús termina diciendo eso, si nuestros padres terrenales, siendo malos, siendo pecadores, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cómo no? O sea, mi Padre que está en los cielos, un Padre perfecto, que no cambia, que no se equivoca, que no peca, que no la riega. Y como un Padre bueno, Él está dispuesto a darnos lo que le pidamos. Él está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades. Si te das cuenta, Dios nunca te ha dejado. Si te das cuenta, Él ha suplido en cada parte de tu vida. Y a veces tenemos las cosas como por hechas, o sea, simplemente nos sentamos a la mesa y comemos. Pero ¿cómo llegó eso ahí? ¿Y cómo es que ha pasado los días y Dios sigue supliendo tus necesidades? Y lo que hace Jesús es enseñarnos a acercarnos a Dios en oración y cómo pedir y qué pedir. Una de las cosas que Jesús pide en el Padre Nuestro es: hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que así se haga también en la tierra. Pero cuando está diciendo en la tierra, está diciendo que se haga así en mi vida. La mejor cosa que puedes orar a Dios es: Señor, haz tu voluntad en mi vida, porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y Él te creó con un propósito. Entonces solo Él puede decirte cómo funcionar y para qué estás aquí. Y lo que vimos es a Jesús enseñándoles a orar. Y al final termina diciendo, capítulo 11, versículo 13, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios tiene un especial cuidado con nosotros en cada necesidad que tenemos, pero Él sabe que nuestra necesidad espiritual necesita ser saciada, y Él está dispuesto a darnos a su Espíritu para poder ser saciados del alma, para poder estar llenos, para poder tener gozo, para poder tener alegría, para poder tener paz. Y la última semana que tuvimos este estudio te hacía una pregunta, o sea, piensa en algo que realmente necesites, o sea, que realmente necesites. Algo con lo que si no lo tienes no podrías seguir. Y si piensas bien, vas a ver que las necesidades no son físicas ni son económicas, las necesidades son espirituales. Y por eso Jesús dice eso, o sea, ¿cómo no nuestro Padre que está en los cielos nos va a dar a su Espíritu, que es lo único que puede saciar nuestra alma? Y capítulo 11, versículo 14, que es lo que vamos a estar viendo hoy, dice: estaba Jesús echando fuera un demonio, y así como si nada, ¿no? Y estaba Jesús echando fuera un demonio, pero mira eso, que era mudo. Entonces dices, ok, no estoy entendiendo nada. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Ahora te voy a explicar lo que está pasando aquí. Había una creencia judía que decía que para poder liberar a alguien, esa persona o el demonio a través de esa persona tenía que decir su nombre, tenía que decir cómo se llamaba ese demonio. Y entonces era la única manera de poder ser librado de esa posesión demoníaca. En este entonces los judíos tenían hasta sus propios exorcistas. Pero hemos visto en Lucas cómo Jesús ya ha liberado a varias personas de esto, pero hay algo particular entonces aquí, que el demonio hacía que esta persona fuera muda.
Entonces, de acuerdo a la creencia de los judíos, esta persona no podía ser liberada porque no podía decir el nombre del demonio. Ahora, por supuesto, vamos a ver que eso era solo una creencia y que Jesús aquí iba a mostrar todo su poder. Y dice eso: estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. La gente se maravilló no solamente porque Jesús liberó a este hombre, sino porque lo liberó sin que este hombre pudiera hablar y decir el nombre del demonio. Se maravillan por sus creencias, porque de acuerdo a ellos era imposible. Ahora vamos a pensar un poco en la persona que tenía este problema. Este demonio no solamente lo aprisionaba y lo tenía cautivo, sino que causó en su vida silencio. Era un hombre que no podía pedir ayuda. Era un hombre que no solamente estaba aprisionado, sino que lo separaba de todos los demás. Porque no podía expresarse, porque no podía hablar, porque no podía ni siquiera pedir ayuda. Y podríamos leer el versículo 14 como si nada. Pero hay mucha gracia de Dios en medio de esto. Porque así de la nada, de repente aparece Jesús a libertar a este hombre que no podía pronunciar ni palabras porque estaba aprisionado. Y puedes pensar que hoy en día no conoces a nadie así, pero hay mucha gente cautiva en diferentes cosas que el enemigo tiene cautiva. Y a veces cuando pensamos en alguien endemoniado, pensamos en como la película del exorcista, que le da vueltas la cabeza, y no es así. No siempre es así. Hay personas que el diablo tiene aprisionadas en diferentes cosas y que no pueden ni abrir su boca para pedir ayuda. Hay personas cautivas en drogas, hay personas cautivas en pornografía, hay personas cautivas en mil y otras cosas que no pueden ni abrir su boca, que ya no aguantan eso, pero no pueden ni pedir ayuda. Y de repente Jesús aparece en el escenario. Y eso que todos los judíos creían imposible, porque este hombre no podía hablar, Jesús lo hace en un momento. Y entonces lo podemos leer así de rápido. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Versículo 15. Pero algunos de ellos decían, fíjate, están viendo a Jesús hacer esto. Sabían que este hombre era mudo y que no podía hablar, y están viendo que aún sin poder hablar y de acuerdo a su tradición, aunque no dijo el nombre del demonio, este hombre fue liberado de lo que era cautivo. Pero mira los que algunos dicen, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y lo que vamos a ver aquí es dos tipos de personas que se encuentran con Jesús y con lo que Jesús hace, y reaccionan de diferentes maneras. Hay gente que se encuentran con Jesús y con su palabra y con lo que Él es, y su reacción es, eso no es de Dios, eso no es Dios. Aquí están blasfemando, están diciendo que lo que Jesús está haciendo no solamente no es Dios haciéndolo, sino que es el diablo haciéndolo. Y hay quien con tal de negar el poder de Jesús dice cualquier cosa. Hay personas que se inventan cualquier cosa con tal de negar lo que Jesús está haciendo en la vida de alguien. Aquí llegan a blasfemar y entonces le atribuyen este poder que Jesús tiene a Belcebú, a Satanás, el príncipe de los demonios. Ahora están blasfemando, pero no solo eso, no tiene lógica y argumento lo que están diciendo. Y normalmente cuando las personas rechazan a Jesús y niegan la obra que Jesús hace en una persona, ni siquiera sus argumentos tienen lógica. Versículo 16. Y el otro tipo de personas, mira lo que dicen: otros para tentarle le pedían señal del cielo.
O sea, unos niegan la obra de Jesús y hasta la atribuyen al diablo, pero otros piden más. Piden más señales. Le piden que no están, le están diciendo que no están conforme con lo que están viendo. ¿Conoces a alguien así? Es que si Dios hiciera esto, ahí sí creería en Él. Y están esperando una señal sobrenatural para decir, o sea, si Dios hiciera esto, ahí sí. Y lo que vemos es que este otro tipo de personas ni siquiera lo están haciendo con una buena intención, están buscando tentarle, hacerle tropezar. Le están pidiendo una señal del cielo. Están pidiendo una señal que para ellos les sería suficiente. Pero la verdad es que alguien que está esperando una señal y está esperando ver lo que él quiere, ya ha decidido no creer en su corazón. Estas personas ya habían decidido no creer en su corazón. Ninguna señal les sería suficiente para creer en Jesús. Están esperando algo espectacular del cielo. Es lo mismo que Satanás le propone a Jesús cuando lo tienta. Dice, ¿por qué no te avientas del pináculo del templo y que vengan tus ángeles y te salven y te rescaten y hacer un show? Estos hombres están esperando algo espectacular. Ahora, los que hemos estudiado Lucas, hemos visto a Jesús haciendo uno y otro milagro, pero Jesús no hace milagros para hacer un show. Hace milagros porque ve la necesidad profunda del ser humano y tiene compasión de ellos. Él no está interesado en hacer un show. ¿Te imaginas que semana tras semana, en vez de predicar la palabra de Dios, pasáramos aquí a gente para contar lo que Dios ha hecho en ellas y hacer un show de milagros y de gente que dijera, no, y Dios hizo esto conmigo, y Dios hizo esto conmigo? ¿Y eso qué? Eso no salvaría a nadie, eso no tiene ningún peso. Ahora, semana a semana, milagros tras milagros están sucediendo y a veces ni nos enteramos. Pero hay gente que está siendo restaurada, hay gente que ha sido sanada en medio de nosotros. Pero eso no es el cristianismo. O sea, Dios hace eso por misericordia y porque tiene compasión de nosotros. Pero vemos que estos hombres están buscando señales. Están diciendo, o sea, si me muestras lo que yo quiero ver, ahí sí voy a creer. Pero no es cierto. Ellos ya han decidido no creer. Ningún milagro los va a hacer creer. Y si tú estás aquí hasta ahora, eres este tipo de personas que dices, mira, si Dios hiciera esto, ahí sí rindo mi vida, ahí sí creo en Él, ahí sí dejo todo. La verdad es que ya has decidido no creer en tu corazón, porque Dios ya ha hecho milagro tras milagro, porque Dios ya hizo suficiente, pero tú has decidido que no es suficiente. Versículo 17. Mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, Jesús sabe lo que ellos están pensando, lo que ellos están tramando. Cada vez que leo algo así y pienso esto, o sea, Jesús conoce cada pensamiento que tengo. A veces se me cae la cara de vergüenza de pensar eso. Jesús conoce cada cosa que pensamos. Y sé que muchas veces te lo he dicho, pero ¿qué pasaría si conectáramos tu cabeza y tus pensamientos, nada más de esta semana, y los proyectamos aquí en las 3 pantallas y todos pudiéramos verlos? ¿Cómo te sentirías? Pero Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, y Jesús conoce tus pensamientos, dice, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Jesús está explicando a estas personas que piensan que lo que Él ha hecho es una obra demoníaca y es algo de Satanás, y le atribuyen eso y están blasfemando contra eso. Les está diciendo, no tiene lógica esto que están diciendo.
Los argumentos de las personas que niegan el poder de Jesús no tienen lógica. Porque dice eso: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Quiere decir, un reino dividido cae y empieza su ruina. O sea, quiere decir esto: si Jesús está haciendo esto en nombre de Belcebú, pero entonces está atacando al mismo Belcebú, no tiene lógica. Mira lo que dice el versículo 18: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? O sea, ¿en qué se beneficia Satanás? En echar y en liberar a un hombre que estaba bajo su poder. Ellos ponen un argumento y dicen: no, seguramente hizo esto que para ellos era imposible. No solo echar fuera un demonio, sino a alguien que estaba mudo. Lo atribuyen a Satanás, y Jesús dice: o sea, miren sus argumentos. Ni siquiera tienen sustento, porque ¿en qué se beneficiaría Satanás en liberar a alguien y hacerlo libre? Si lo que Satanás quiere es aprisionar a las personas. Argumentos sin sentidos de gente que no está dispuesta a ver el poder de Dios evidente. Versículo 18: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Versículo 19: pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Y lo que pasaba es que ellos tenían sus propios exorcistas judíos, y tenían toda esta creencia que podían liberarlos así, pero tenían que hablar y decir el nombre del demonio. Entonces dice: ok, si yo lo hice, ustedes están diciendo que yo lo hice por Belcebú, sus hijos, o sea, sus propios exorcistas, ¿por quién están echando demonios? Y Jesús pone los argumentos sobre la mesa y les hace ver que son absurdas las cosas que están poniendo para rechazar a Jesús. Versículo 19: pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Les está diciendo eso. ¿Cómo voy a hacer esto que no tiene lógica? Y si yo estoy echando los demonios por Belcebú, ¿ustedes por quién los echan? Ahora Jesús quiere llegar a una conclusión. Versículo 20: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios. Y no es como si lo estuviera negando, está llegando a una conclusión, les está dando un argumento. Me encanta la Biblia porque está llena de argumentos que lo que hacen es respaldar que Jesús es real. Dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios. ¿Qué es lo lógico? Porque sería ilógico que un demonio echara fuera a otro demonio. Pero dice: si por el poder de Dios, por el dedo de Dios, yo echo fuera los demonios. O sea, si es real lo que yo estoy haciendo, lo que ustedes acaban de ver con sus propios ojos. Dice: ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús llega a esta conclusión. Si un demonio no puede echar fuera a otro demonio, pero solo Dios puede echar fuera a los demonios, y ustedes acaban de ver que yo acabo de echar fuera a este demonio, entonces lo que yo predico, que es el reino de Dios, realmente ha llegado a ustedes. Y les está diciendo: el reino de Dios está delante de ustedes. Es lo que Jesús viene predicando. Les está diciendo: yo he venido a restaurar todo lo que se ha perdido. Yo he venido a buscarlos a ustedes, los que desde Génesis decidieron alejarse de Dios y darle la espalda. Yo he venido a buscar lo que se había perdido. Que de estar separado de Dios totalmente, Dios mismo se hace hombre para venir a buscarnos. Y está diciendo: he venido por ti. He venido para que tengas una nueva vida, pero no solo eso, para que no mueras
por tus delitos y pecados, sino seas perdonado y tengas una vida eterna junto conmigo. Y eso te está invitando a su reino. Te está invitando y está restaurando esa relación que se perdió en el Edén. Y nos está dando una nueva oportunidad, y Jesús está haciendo eso. Les está diciendo, si solo Dios puede hacer eso y yo lo hice, entonces es real lo que yo les predico, el reino de Dios se ha acercado. Versículo 21. Y sigue explicando eso. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Y va a poner un ejemplo. Hay un hombre armado que está guardando un palacio, una casa. Y entonces cuando está guardando esa casa, está en paz todo lo que posee. Pero versículo 22, pero cuando viene otro hombre más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jesús sigue explicando esto y está diciendo, ok, el hombre fuerte aquí es Satanás. Hay alguien que es fuerte y ha tomado un palacio y está en paz todo lo que tiene, pero entonces llega alguien que es más fuerte que él. Jesús con esto está demostrando no solo que es más fuerte que Satanás, sino todo su poder, y que Satanás no es rival para él. Está diciendo que él es más fuerte, y no solo eso, sino que le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y está diciendo eso, mi poder está por encima del de Satanás, no es rival para mí. Una de las cosas que Jesús vino a hacer a este mundo es eso, a derrotar el poder del enemigo que nos tenía aprisionados. Y triunfó por completo en la cruz y le arrebató eso. Versículo 23. Y lo que va a hacer es una separación. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. A él lo están comparando y están blasfemando contra él, diciendo que él hace estas cosas por Belcebú, por Satanás. Y él se para y está diciendo, no, o sea, solo Dios puede hacer esto y yo estoy haciendo esto, yo soy Dios. Y no solo eso, sino que va a hacer una separación. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora, ¿qué quiere decir esto? De repente podríamos pensar que hay un lugar neutro espiritual donde podemos estar. Y podríamos decir, bueno, la verdad es que Jesús y el cristianismo no me convence tanto, pero pues tampoco soy tan malo, ¿no? O sea, no le hago daño a nadie, o sea, no soy ningún secuestrador. Pero Jesús con esta afirmación está separando y está diciendo, solo hay dos lugares. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y separa esto y está diciendo, no hay lugar neutro. O estás con Jesús en su reino y en la luz, o estás en tinieblas. O estás abrazando a Jesús y su mensaje, o estás abrazando las tinieblas. Una buena pregunta para ti hoy es, ¿con quién estás? ¿De qué lado estás? ¿Qué estás abrazando en tu vida? No hay un lugar neutro espiritual. Jesús dice, o estás conmigo o estás contra mí. Y acuérdate, ellos no reciben a Jesús por dos cosas. Una, porque deciden negar el poder que están viendo y decir, no es, y hasta blasfeman contra él. Y otros están diciendo, ok, igual y sí te creo, pero dame la señal que yo quiero ver. Y Jesús separa las dos cosas y dice, si no están conmigo, están contra mí. Y si yo soy Dios y estoy anunciando el reino de Dios y no están conmigo, entonces ¿dónde están? Entonces, ¿dónde estás?
Versículo 24. Y lo que viene es el ejemplo de una persona que trata de ser neutral, que trata de decir, mira, pues no voy a abrazar esto de Jesús. Me gusta venir, me gusta escuchar, pero no es para tanto. O sea, todavía no estoy convencido. O sea, como que necesito una señal más. Jesús va a dar el ejemplo perfecto de una persona neutral. Y es lo que tiene el Evangelio: separa. Separa y divide. Separa y divide porque es una decisión que tienes que tomar. La decisión más importante de tu vida. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Y da este ejemplo: mira, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Entonces dice, cuando una persona es liberada por el poder de Jesús, el espíritu sale y no está tranquilo sin habitar un cuerpo. Está buscando un lugar. Y entonces la casa de donde sale, el cuerpo de donde sale, queda vacante. Es una casa. Y algo muy importante a entender es que los demonios no pueden hacer nada contra Dios y contra Jesús. No son rivales. De repente pensamos eso, o sea, es el poder de Dios contra el poder del enemigo, pero no son rivales. O sea, Dios es mucho más poderoso que Él, no es rival. Pero entonces lo que Satanás hace es atacar a las personas, es atacar a su creación, porque sabe que ahí es una manera de atacar a Dios. Y dice eso: cuando el espíritu inmundo sale, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Versículo 25: y cuando llega la halla barrida y adornada. Y hay personas que solo buscan ser liberadas de sus tinieblas, pero que realmente no están abrazando a Jesús en su vida. Hay personas que vienen a Jesús porque ya no aguantan la situación donde está. Jesús las libera de eso. Pero eso no quiere decir que Jesús está habitando en esa casa. Posiblemente tú tienes años viniendo a una iglesia, tus papás son cristianos, has ido a muchas iglesias y has visto el poder de Jesús actuando en tu vida. Pero eso no quiere decir que Jesús esté habitando en ti, si no lo has invitado tú. Hay personas que simplemente vienen por lo que Jesús puede hacer en ellas, pero no por abrazar a Jesús. Buscan a Jesús solo para que los ayude y no por quien es. Y no lo hacen el Señor de su vida. Y no le dan las llaves de su casa y dicen: aquí está, Señor, reina sobre mi vida. Versículo 26: entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Entonces mira, Dios podría liberar a este hombre o podría liberar a alguien y entonces el demonio sale, pero si no invita a esta persona, invitar a Jesús a habitar en su vida, esa casa es como si quedara vacía. Porque no solo se trata de sacar eso, sino de que Jesús venga a morar en tu vida. Dice: entonces va el demonio que salió y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y al postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. No solo se trata de ser libre de las tinieblas, se trata de que Jesús habite en nosotros. Porque solo si Jesús habita en nosotros, nuestra casa está segura. Ahora, si tú has recibido a Jesús en tu vida, no tienes nada de qué temer. ¿Por qué? Porque Él es más fuerte que el que está en el mundo. El que está en ti es más fuerte que el que está en el mundo.
Pero una vida que es liberada, pero no se entrega a Jesús, va a terminar peor que como estaba antes. Y Jesús es lo que está explicando. Y si hoy tú no has invitado a Jesús a tu vida, necesitas hacerlo. Y que Jesús esté habitando en tu corazón y que esté reinando en tu vida. Porque Jesús no vino solo a vaciar tu casa del poder del enemigo, sino Él quiere llenar tu casa de luz. Versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Con esto la mujer está diciendo y está honrando a María. Y es un reconocimiento. Está asombrada de lo que Jesús está diciendo. Y como un intento y con una buena intención está diciendo: acuérdate, esta palabra bienaventurado es dichoso, feliz. Y está tratando de decir, o sea, bendita tu mamá que te trajo a este mundo, a este hombre tan maravilloso. Y de alguna manera es un intento de adoración a María. Y nace de una buena intención, pero de un mal entendimiento. Porque mira lo que dice Jesús en el versículo 28. Y Él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Este antes es como más o primero. O sea, más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, Jesús no está deshonrando a María. Está resaltando que es más importante la conexión entre Él y los que obedecen su palabra que cualquier otra. Está resaltando que somos bendecidos y dichosos y felices los que estamos cerca de Él, le oímos y le obedecemos. Versículo 29. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir. Esta palabra apiñándose es como agolpándose. Como alguna vez has ido a un partido de fútbol y en la salida empieza a salir la gente y se aprietan y se aprietan y se aprietan, y vas en medio y dices: es esta idea, apiñándose. Apiñándose las multitudes, comenzó a decir. Esta generación es mala. Ahora, todo esto que Jesús está diciendo lleva un mismo hilo, aunque parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ellos están viendo el poder de Jesús, están escuchando su mensaje, pero han decidido en su corazón no creer. Y les está diciendo eso: los que oyen la palabra de Dios y la guardan, o sea, la ponen por obra, obedecen a lo que Jesús está hablando. Esos son bienaventurados, esos son bendecidos, esos son dichosos, esos son realmente felices. Los que han decidido seguir a Jesús y obedecer su mensaje. Y ellos estaban ahí escuchando su mensaje, estaban viendo su poder, pero estaban decididos a no creer. Y puedes tú hoy estar escuchando su palabra, pero decidir no seguir lo que Jesús está diciendo, decidir no obedecer, decidir no responder a su mensaje. ¿Qué te sería suficiente hoy para por fin entregar tu vida a Jesús y creer en Él? Estos hombres ya habían visto muchas cosas y nada les era suficiente. Y entonces, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Ahora, ¿qué es esto? Jesús está diciendo: esta generación está pidiendo señales,
pero realmente nada les basta, nada les es suficiente. No te pases la vida esperando ver una señal para creer en Jesús. El testimonio de Jesús en su palabra es suficiente. Lo que has visto que Jesús hace en la vida de las personas es suficiente para creer. Una señal no va a cambiar tu corazón. Si Jesús hace el milagro que tú estás esperando para creer en Él, eso no va a cambiar tu corazón. Creer en Él sí va a cambiar tu corazón. Y les dice esto: sino la señal de Jonás les será dada. Ahora, si conoces la historia de Jonás, Jonás es un profeta que Dios lo manda en el Antiguo Testamento a predicar a Nínive, que va a traer juicio sobre esa ciudad, porque el pecado se ha multiplicado. Y Jonás, si lees Jonás, no tiene nada que ver con Jesús. Jonás se enoja, huye de la voluntad de Dios, le dice: no, Señor, no quiero que esas personas se salven. Dios insiste con Jonás. Jonás trata de huir en un barco. Si te acuerdas, lo tiran del barco, un pez grande se lo come y está dentro del pez 3 días. Y dices: ¿esa no es la de Pinocho? No, se copiaron de Jonás. Pero tiene una similitud en algo, en algunas cosas. Al final, Jonás da su vida para ir a predicar a Nínive. Por fin entiende de mala gana, pero va. Y predica en Nínive que la ira de Dios está por caer en ellos. Y lo que hace ese pueblo es que se arrepiente. Y Dios decide no destruirlo. Y Jesús, una de las cosas que viene a predicar es eso, que lo que nos espera sin creer en Él es el justo castigo por nuestros pecados. Ahora, Jesús no viene a este mundo ni enojado ni a regañadientes como Jonás. Jesús viene a este mundo amándonos y entregándose por nosotros para que seamos salvos de la ira. Versículo 30: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Lo que está diciendo Jesús es: para estos de Nínive no necesitaron ver ninguna señal para creer en Dios. El mensaje de Jonás fue suficiente. La predicación de Jesús debería ser suficiente señal para que creamos en Él. La Biblia es suficiente señal para que creas en Él. Versículo 31. La Reina del Sur no es una serie. Ahorita voy a explicar quién es la Reina del Sur. La Reina del Sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Y esta historia está en el Antiguo Testamento también, en Primera de Reyes capítulo 10. Y lo que pasa es que esta Reina del Sur viene a ver a Israel y viene con Salomón para ver las grandes obras de Dios. Y cuando esta mujer viene a Salomón y ve todo lo que Dios ha hecho, esta mujer se rinde a Dios y lo alaba. Y no necesitó ver más para creer. No necesitó ver un milagro, no necesitó ver señales. Esta mujer simplemente vio lo que Dios había hecho con Israel y alabó a Dios y cayó rendida y creyó. Ahora, estos 2 ejemplos Jesús los va a usar para decirles algo. La Reina del Sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús está diciendo esto: si la Reina del Sur pudo creer en mí con solo ver las grandes obras de Dios y escuchar la sabiduría de Salomón, si ella estuviera aquí los condenaría.
porque ella no necesitó ver más. Estas personas eran lo más ajeno a Dios posible y creyeron sin necesitar ver ninguna señal. Y estos hombres que son judíos, que están viendo a Jesús con sus propios ojos, no les es suficiente. Y les dice eso: he aquí más que Salomón en este lugar. Está diciendo: yo soy más que Salomón. Yo soy el Mesías esperado. Salomón fue el rey más sabio del reino de Israel. Y él se está parando ahí diciendo: si yo no les soy suficiente, que soy el Hijo de Dios, el Mesías, nada les va a ser suficiente. Tanto Nínive como la reina del sur son un ejemplo de un corazón más abierto que esta generación que ha decidido cerrar su corazón a Dios. Versículo 32 dice eso: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Si Nínive, siendo como eran, solamente escucharon el mensaje y sabes que se arrepintieron. Con todo y que Jonás iba enojado y poco dispuesto, se arrepintieron. No necesitaron más señal, su corazón estaba dispuesto. Una pregunta para ti es si tu corazón está dispuesto. Porque podrías poner todos los argumentos para no creer en Dios, pero si tu corazón no está dispuesto, entonces nunca vas a creer en Él. Así Él haga la señal que estás pidiendo o el milagro que estás pidiendo. Si la predicación de Jesús, si el ejemplo, si su palabra no te es suficiente, nada lo va a hacer. Y Jesús está diciendo esto contra estos hombres que simplemente han decidido no creer. El Mesías está delante de sus ojos y han decidido cerrar su corazón. Te ruego algo: que eso no te pase. Que si hoy estás escuchando la voz de Jesús, que no cierres tu corazón, sino que hoy decidas creer en Él. Versículo 33. Dice: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, esto es como una cama, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Y lo que Jesús está diciendo esto: la luz es algo evidente, algo que no se puede esconder. Ahora, ellos tenían candeleros para alumbrar su casa. Hoy tú y yo tenemos focos, pero está diciendo nadie, o sea, sería ridículo tener una luz en la casa y esconderla, porque la luz está hecha para alumbrar. Lo que Jesús quiere decir es que realmente hay una separación y no hay lugar para la hipocresía en esto, porque dice: nadie pone en oculto la luz encendida. O sea, la luz o está en ti o no está en ti, pero no puedes esconderla. Spurgeon, un gran predicador, decía acerca de Jesús: algunos vieron su brillo, otros no. Otros lo que vieron es que la luz de Jesús no era lo suficientemente brillante, querían más. Y lo que Jesús va a hacer en este versículo es que Jesús nos está mandando a que si la luz está en nosotros, que brille, sin importar si la gente quiere verla o no quiere verla. Pero la luz está hecha para que la vean. Al final la gente va a decidir si la luz les es suficiente o si la quieren ver o no la quieren ver. Jesús siendo la luz, Él la luz. O sea, nosotros lo que hacemos es que la luz está en nosotros y reflejamos, pero Él es la luz. Y Juan dice eso: Él era la luz de los hombres.
Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice eso: nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Una buena pregunta: si Jesús está en ti, si la luz está en ti, ¿estás dejando que todos la vean? ¿O dónde estás poniendo la luz? Versículo 34 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Lo que está diciendo es: si tu ojo no alcanza a ver el resplandor de Jesús, si no has podido ver quién es Jesús, si no ha resplandecido sobre ti su rostro, su palabra, si no has creído en Él, entonces es porque la luz no está en ti. Y necesitas hoy pedir que Dios abra tus ojos y puedas ver su luz. Y dice eso: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Si tú hoy, después de todo lo que he hablado y lo que hemos leído, no alcanzaste a entender nada y no alcanzaste a ver a Jesús en medio de esto y su amor y su misericordia, es porque tus ojos están cegados. Y necesitas pedir a Dios hoy que abra tus ojos para que puedas ver su luz. Y dice eso: pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Si hoy no alcanzas a ver el resplandor de Jesús, es porque tu vida está en tinieblas. Y necesitas hoy, como la reina del sur y como los de Nínive, necesitas arrepentirte a escuchar este mensaje. Versículo 35. Mira pues. Esta palabra mira es considera. Y hoy considera esto que hemos hablado. Hoy considera y mira dónde estás. Y mira qué estás haciendo con la luz si Jesús está en tu vida. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Y Jesús está diciendo con esto: sabes que no hay lugar para la hipocresía. No vaya a ser que tú pienses que hay luz en ti y lo que hay es tinieblas. Considera hoy si hay tinieblas en tu vida y empieza a pedir a Jesús que abra tus ojos, que abra tu mente y que puedas ver su rostro resplandeciendo. Versículo 36: así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. ¿Por qué? Porque la luz no se puede ocultar. Porque nadie tiene luz y la esconde. Nadie que tiene la luz decidiría vivir en las tinieblas. Nadie a las 3 de la mañana en la oscuridad densa, o bueno, y si lo haces, nadie se pararía a las 3 de la mañana a ir al baño sin prender la luz, porque te pegarías en el dedo chiquito o te caerías. Si lo haces, ya te ha pasado. Pero lo más lógico es que si hay luz, que la enciendas y que la veas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Si la luz está en ti, si Jesús está en tu vida, entonces deja que brille y que todos la vean. Deja que su palabra brille en ti. Pero si la luz no está en ti y has estado caminando en tinieblas, hoy es un buen día para que pidas a Jesús que abra tus ojos.
y que entonces su luz resplandezca sobre nuestra vida. Y entonces que podamos ver a Jesús brillando en nosotros como el sol de justicia que es. Y que podamos ver eso, el resplandor de su gloria en nosotros. Que no endurezcas tu corazón. Que no pidas una señal. Que hoy puedas ver que Jesús es suficiente y que es todo lo que necesitas. ¿Oramos?